buenas noches, bienvenidos a este programa Pedro Beltrán Informa, donde, como saben, tratamos de abordar temas que son de su interés, son temas jurídicos que pueden interesarles en un momento dado de su vida. Hoy vamos a hablar de una cuestión que siempre resulta controvertida, en la que hay cambios también legislativos, y es la disolución de gananciales cuando se produce un divorcio. Comenzamos ya, lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestro despacho. Bueno, gracias como siempre a ti por recibirnos, por abrirnos las puertas de tu casa para hablar hoy de esta cuestión en la que absolutamente surgen dudas siempre que se produce, que llega el momento, ¿no? No hay un proceso de disolución de gananciales igual al anterior. Es una cuestión tan diferente como, bueno, pues como circunstancias en la vida concurren en cada divorcio. Antes de comenzar, empecemos por el principio. ¿Qué es un bien ganancial? Un bien ganancial es un bien adquirido durante el matrimonio por los cónyuges en estado de casados. Por exclusión no sería un bien ganancial un bien que tú tengas antes de casarte, o un bien que hayas heredado durante el matrimonio. Creo que con eso se define bastante bien. Y un bien ganancial, para que se entienda lo de adquirido durante el matrimonio, aunque a mucha gente le sorprenda lo que voy a decir, un bien ganancial es el sueldo. Es decir, el sueldo de uno de los dos no es un bien privativo porque lo ha adquirido durante el matrimonio. Lo que tuviera ahorrado, si alguien tiene ahorrado antes de casarse 20.000 euros, esos 20.000 euros son suyos. Pero si durante el matrimonio, que dure un periodo el que sea, ha ahorrado 20.000 euros más, esos 20.000 euros ahorrados durante el matrimonio son a dividir. Como lo cual, si una persona tiene un sueldo, lo aporta al acervo ganancial. De la misma manera que el hombre aporta su sueldo, la mujer aporta su sueldo, exactamente igual. No es que sea ganancial lo de uno y no sea ganancial lo de otro. Para las normas en este sentido rigen de forma idéntica. Y ahora entraremos en los detalles que quieras sobre la evolución del régimen y demás. En primer lugar, Pedro, cuando uno contrae matrimonio, cuando uno se casa y no especifica en qué régimen quiere casarse, ¿en qué régimen se está casando? Eso ha evolucionado mucho aquí, en la Comunidad Valenciana. Somos maestros en regulaciones complejas, no por lo que hayamos hecho nosotros, sino por la impugnación que se hizo ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central. En principio el régimen era de gananciales. En la Comunidad Valenciana se aprobó una ley que decía que el régimen supletorio, que si no se decía nada, tú te estabas casando en régimen de separación de bienes. Esa ley fue impugnada ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que no podía legislar la Comunidad Valenciana al respecto y que, por tanto, el régimen que se tenía que aplicar era el régimen de gananciales. Volvemos al sistema nacional, digamos, al que rige en la mayoría de comunidades autónomas de España, ¿no? Sí, en la mayoría, en Cataluña no, pero curiosamente a los catalanes sí que se les dejó legislar al respecto. ¿Y por qué ocurre esto? Es decir, si el Tribunal Constitucional, en este caso, es el Tribunal Constitucional el que dictamina que la Comunidad Valenciana no tiene bueno, pues la potestad de legislar en esta cuestión, ¿por qué permite a Cataluña seguir haciéndolo? Cataluña tenía este régimen desde hace muchísimos años, formaba parte de su derecho foral y era incluso anterior a la vigencia de la Constitución española. Quiero decir que ya tenían un régimen... ¿De tanto atrás venía un régimen de separación de bienes, sí. Y en la medida que estaba integrado en el acervo comunitario de la legislación catalana, pues se entendió que sí que podías... Nosotros, cuando aprobamos la ley, también nos remontamos a antecedentes históricos y demás, pero parece que no se lo creyeron mucho. Fíjate que los catalanes, la fama que tienen es justificada, ¿no?, por cosas como esta. ¿La fama que tienen en qué sentido? Bueno, pues en mirar mucho el tema económico, ¿no? Ah. Claro. Bueno, una de las bases de su reivindicación independentista, o la reivindicación de la mitad de la población, para ser exactos, pues es también la existencia, sí, de un derecho foral y de unas tradiciones anteriores, etcétera.
Bueno, pues aclarado esto, en este momento, si nos casamos sí, sin especificar en qué régimen, lo hacemos en régimen de gananciales. Sí. En caso de que lo especifiquemos y queramos casarnos en régimen de separación de bienes, ¿qué tenemos que hacer para que conste? Para que conste, lo que tenemos que hacer es ir a un notario y firmar una escritura de separación de bienes, que es un documento muy sencillo que puede tener 3 líneas simplemente, que tienen previsto dependiendo casarse. de los bienes también, ¿no? Porque si hay muchos bienes tendrán más de 3 líneas. No necesariamente, no se especifica en ese documento qué bienes a fecha de la firma están a nombre de uno y de una parte y de la otra. No te he entendido bien la pregunta, es decir, si te vas a casar, si tú te vas a casar y lo que quieres es casarte en separación de bienes, que me parece que esa era la pregunta que hacías, ¿no? Sí, sí. No tienes por qué especificar en absoluto los bienes, es decir, porque lo anterior ya está claro de quién es. Lo que hace falta que tú indiques es que a partir de ese momento va a regir, a partir del momento del matrimonio va a regir la separación de bienes. Es decir, tengo previsto casarme el día tal, o tengo previsto casarme en próximas fechas, sin necesidad tampoco de indicar. Sí. El matrimonio se regirá por separación de bienes, ya está. Y a partir no hace de esa falta fecha, escribir más. Claro, no, a partir de esa fecha de no. los bienes que hay anteriores, sí, obvio. A partir de esa fecha no, a partir de la fecha del matrimonio. Sí. Lo que sí que es interesante de tu pregunta es otra incidencia que trae mucho este tema de las separaciones de bienes, es la separación de bienes pactada después del matrimonio, pero no necesariamente para separarse. No, sino para cambiar el régimen que rige para cambiar el régimen por distintas razones. Firma. Una de ellas porque el marido está metido en muchos negocios o que puede tener riesgo de deudas con Hacienda, y hace una separación de bienes en virtud de la cual establece que el marido se queda sin bienes prácticamente y la mujer asume la mayor parte de los bienes. Eso sería una separación de bienes. Pedro, ¿y cómo se valora esa forma de proceder? Porque a veces cuando se está llevando a cabo ese proceso se puede estar incurriendo en una especie de alzamiento de bienes según en el momento en el que se tome la decisión, ¿no? Muy técnico lo del alzamiento de bienes. No, claro, es que en el supuesto que comentabas, si hay negocios en los que hay un riesgo de que hayan embargos y demás, y en ese momento se realiza un cambio de, bueno, pues de régimen, se hace una separación de bienes y todos los bienes del marido, en este caso, vamos a poner el marido, pasan a la mujer, bueno, pues se está haciendo quizá con una intencionalidad de preservar esos bienes para eludir una acción de la justicia, ¿no? Exacto, sí, habrá alzamiento de bienes o no, depende si las deudas son anteriores, si ya existen. Una cosa es que haya un riesgo, si es un riesgo simplemente no pasa nada. Otra cuestión es que más que un riesgo haya ya deudas, pero que estén sin reclamar judicialmente y que no se haya podido embargar. Si hay deudas y que no han sido todavía reclamadas judicialmente, pero existen y están determinadas con claridad, sí que se está cometiendo un delito de alzamiento de bienes y sería punible con ingreso incluso en prisión por parte de los dos, porque si se descubre... Sí, porque la mujer está colaborando, si conoce, si no es estilo Infanta, de no sé, no me acuerdo y no sé nada de nada, yo no sabía nada de las actividades de mi marido. Supongo que en un juicio ninguna mujer o ningún hombre en esta tesitura diría que lo sabe, ¿no? Quizá, no sé, intentarían eludir su responsabilidad diciendo que no lo saben. Sí, bien, habrá que probar que esto es así o por la acusación probar que no es así. Dependerá de las circunstancias de cada caso concreto, el grado de implicación de la mujer en las actividades económicas, etcétera. Lo que ocurre es que esto da lugar también a muchas sorpresas por parte de los hombres. Yo tengo un supuesto en el que el hombre pone los bienes a nombre de la mujer, lo pone todo y luego, precisamente por este tema de los negocios, él sigue explotando los negocios, pero ha puesto todos los bienes a nombre de la mujer. Y luego se le ocurre liarse con una más joven que él, 25 años, la mujer se enfada y te he dicho, mira, pues si te he visto, no me acuerdo y ahora todo lo que es mío y ya te has quedado tú sin nada. Es decir, eso evidentemente es una situación de riesgo, eso de poner los bienes a nombre de la mujer, bueno, antes se hacía con bastante más frecuencia.
Yo creo que hoy se es un poco más precavido ante los riesgos que supone la pérdida que eso puede tener, pero sí, si hay deudas, estaría cometiendo un delito de alzamiento de bienes. En definitiva, la separación de bienes se puede pactar antes, durante el matrimonio, hombre, después no, porque si ya se ha terminado el matrimonio ya no hay separación de bienes. Automáticamente el fin del matrimonio significa separación de bienes. Lo que pasa es que no está liquidada la sociedad de gananciales. Se ha terminado el matrimonio y habrá que liquidar los bienes que se hayan adquirido durante ese matrimonio o lo que haya. Claro. Y normalmente siempre va a haber algo, vamos a tener algo. ¿Por qué? Pues porque se ha comprado una vivienda, porque se ha comprado 1 o 2 coches, porque hay una cantidad de dinero ahorrada en las cuentas corrientes. Y claro, eso da lugar a una casuística muy amplia. Claro. Pedro, ¿qué ocurre en el supuesto de que se dé esta situación de la que acabamos de hablar, esta situación de trasvase de activos de una pareja a su... Hemos hablado del caso de que sea su cónyuge, pero imaginemos que no es su cónyuge, que es su pareja únicamente. Trasvaso de activos a su pareja, bueno, eso sería más complicado y bastante más caro. Desde el punto de vista fiscal, meditando la respuesta, porque vamos a ver, si tú traspasas a tu cónyuge, puede haber una diferencia en torno a las adjudicaciones que se puede ocultar de alguna manera, indicando que el valor de unas acciones, por ejemplo, pues valen más que otras para compensar un poco esas adjudicaciones. Pero vamos a ver, si tú traspasas a tu pareja, lo que estás haciendo es que no es cónyuge, lo que estás haciendo es una donación, en definitiva, y vas a tener que pagar por el impuesto de sucesiones y donaciones, que es el mismo tipo fiscal, y la cantidad es muy considerable, o sea que eso no resulta tampoco tan sencillo de hacer. Lo de poner el patrimonio a nombre de otra persona es caro, porque el impuesto de transmisiones patrimoniales ya es caro en España, es el 10%, pero aquí si hablamos de una donación, y además una donación hacia una persona que sería un extraño, porque si tú haces una donación a un hijo, o el impuesto de sucesiones a un hijo, tiene un tipo fiscal, los hermanos tienen otro tipo fiscal, pero eso va por grupos, el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, los extraños que no tienen ninguna relación están en el grupo 4, y estamos hablando de un tipo impositivo que puede estar del orden del 60 o el 70% incluso. Sí, sí. El impuesto de sucesiones es muy caro cuando no hay sucesiones y donaciones, porque esto es, en definitiva, es una sucesión en vida, cuando no existe ningún tipo de relación familiar, vamos. Es decir, se grava sobre el valor estimado de ese bien. Se grava sobre el valor estimado del bien o de los bienes, dependiendo también del patrimonio preexistente de la persona que lo reciba. En el supuesto que tú me decías, si esta pareja a la que le donamos bienes tiene a su vez algún bien, le va a salir más caro todavía. Si no tiene bienes es algo más barato, pero en fin, sigue siendo en tipos excepcionalmente altos, con lo cual sale carísimo. Es este mismo tema de sucesiones de tíos a sobrinos, que bueno, los impuestos son tan altos que realmente si te dejan un solo bien, mucha gente tiene que renunciar a la herencia, porque no puede. También se puede dar el supuesto de que todos esos bienes estén a nombre de una sociedad y esa persona adquiera esa sociedad. En ese caso no habría transmisión patrimonial, ¿no? Sí que sigue habiendo transmisión patrimonial y Hacienda no lo pone tan fácil. Vamos a ver, si es una sociedad que es una sociedad de mera tenencia de activos, me refiero que lo que tiene es una sociedad patrimonial, que tiene unos determinados bienes, si tú transmites esos bienes a otra persona, transmites las acciones, lo que estás transmitiendo es en realidad los bienes, y al final Hacienda, si hace una inspección correcta, va a mirar el valor del patrimonio que integran esas acciones, es decir, qué bienes hay detrás de esas acciones, y las acciones en cualquier caso también van a tener un valor. Y tampoco lo vas a poder hacer como compraventa, porque para hacer una compraventa tú tienes que justificar que hay intercambio de precio, y ahí no va a haber intercambio de precio. Está todo esto muy controlado por Hacienda ahora.
Aunque se diga que no se inspecciona, sí que se inspecciona, y sobre todo el tema de las sociedades y del eludir, lo típico de Cristiano Ronaldo, en fin, del sí. Eludir de plena actualidad a través de sociedades actividades que son en realidad de la persona física y ingresos que son de la persona física. A José María Aznar también le multaron por esto, porque claro, cuando daba conferencias no las daba José María Aznar, las daba la sociedad X, y bueno, Hacienda en esto está investigando mucho. La liquidación de sociedades gananciales también tiene su trascendencia, efectos fiscales, si hay desigualdades en el valor, pero normalmente no vamos a tener desigualdades en el valor, vamos a tratar de hacer una liquidación de las sociedades gananciales lo más justa y razonable posible, porque lo van a firmar las dos partes, claro. Y van a tener que estar de acuerdo. ¿Tiene que haber acuerdo para esa liquidación de gananciales, o puede haber un caso en el que no haya acuerdo y el juez tenga que liquidar esa sociedad a su criterio? Es constante que no haya acuerdos, es muy frecuente. Es constante que no haya acuerdos. Sí. Vamos a ver, según lo difícil que sea para disolver, pero muchas veces solo con un bien no hay acuerdo. ¿Por qué no hay acuerdo solo con un bien? Dirán, ¿cómo es posible? ¿Cómo que solo con un bien no se ponen de acuerdo? Bueno, porque no se ponen de acuerdo en lo que vale. Quiere decir, claro. Yo tengo ahora un caso en un chalet en la Albufereta que vale, según la mujer, vale 1 millón de euros, y lo lleva vendiendo por 1 millón de euros 15 o 20 años. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que no se vende, pero es que a ella le conviene seguir dentro, porque claro, quiere seguir en la casa. El tema está, la liquidación de gananciales está ligada al uso de esos bienes. El caso típico más habitual es la madre que se ha quedado con el bien, la madre se ha quedado con el bien, se ha quedado con los hijos y está utilizando ese bien. Cuando los hijos se hacen mayores de edad, ella sigue dentro. A partir de ese momento, si los hijos ya se han ido, ella también sigue dentro. El marido es el que quiere vender, y bien no se van a poner de acuerdo, porque al marido le va a interesar vender por menos y a ella le va a interesar vender por más. Muchas veces estos bienes tienen hipotecas también. Las hipotecas, aunque lo esté utilizando uno, la hipoteca se paga por mitad, porque es el derecho de propiedad. Los gastos de la comunidad de propietarios también se van a pagar por mitad, con lo cual estamos en situaciones así que no hay posibilidad de llegar a acuerdo. Más grave todavía es cuando el bien es privativo del marido, lo usa la mujer pero no se lo ha adjudicado, y el marido, sin embargo, es el que tiene que correr con todos los gastos, incluyendo la comunidad de propietarios, que es algo de la propiedad, incluyendo la hipoteca, el IBI, etcétera. Pero en fin, sí que hay muchos supuestos en que no hay acuerdo, si solo con un bien, porque tiene que haber acuerdo en dos cosas, en la valoración y en el reparto. Para poder repartir tendrás que haber valorado primero, porque si no, no puedes repartir. Claro. Si yo quiero repartirme esos 2 cojines que tú tienes ahí, pero yo digo, no, aquel cojín vale 700 euros y ese cojín vale 25, pues claro, no nos vamos a entender, porque si partimos ya de una valoración diferente... Yo creo que valen bastante más por lo cómoda que estoy aquí, Pedro, pero bueno, ves, ya tendríamos un conflicto aquí. Sí, esto es lo que lleva a que no exista el entendimiento, las diferencias en las valoraciones, que los den de una manera o de otra, y hay cosas que son relativamente fáciles de valorar, pero ni siquiera los inmuebles está claro lo que pueden valer. Bien, tienes que ir a un perito, en definitiva, sí. Dentro de tu pregunta y respondiendo un poco más ampliamente, tendrás que ir a un perito que valore esos bienes, y para empezar te vas a tener de acuerdo con respecto al perito, porque si vamos a valorar el cojín, habrá que decir, bueno, ¿y quién valora el cojín? Es que yo quiero que lo valore Pepe González. Es complicado, ¿eh? Claro, porque aunque digas, no, vale, la gente, los telespectadores que estén escuchando que no hayan tenido estos problemas, podrá pensar, bueno, pues un agente inmobiliario, pues una empresa de tasación, vale, bien. ¿Y qué agente inmobiliario? ¿Y qué empresa de tasación? Claro. Y nos podemos encontrar con un perito que diga una cosa y un perito que diga otra, con lo cual tendremos que ir a un tercer perito dirimente. Pero cuando ya hayamos definido el valor, vamos a tener que ir al reparto. Si el reparto es de un solo bien, es muy sencillo, ¿vale? Si tenemos 2 cojines y los 2 valen lo mismo, pues es muy sencillo. Tú te llevas un cojín y yo me llevo el otro. Claro. Pero si ya no valen lo mismo porque resulta que había 2 inmuebles y además había un coche, eso tampoco es un supuesto muy raro, ¿eh? Sí. Bien, o había 2 coches y 2 inmuebles,
pues vamos a tener que ir a otro profesional que se llama el contador partidor, que es un abogado que se designa, ¿para qué? Para partir lo que ya está valorado. Pero ese contador partidor también podrá partir de maneras diferentes. ¿Por qué podrá partir de maneras diferentes? Porque uno podrá partir de una manera y decir, mira, este es el reparto correcto, hay que hacerlo así, y esto es para ti, A, y del otro te llevas el 30%, y tú, sin embargo, te vas a llevar el bien B, y del otro te vas a llevar el 70%. Bien, y podrá haber otro contador partido que dirá, yo no estoy de acuerdo, a mí ese reparto no me parece justo. Y nos ¿Cómo se resuelven estos temas? Bueno, tendrás que ir a un tercer contador partidor, dirimente también. Lo que estoy diciendo al final hace que los procesos de liquidación de gananciales sean muy caros. Eternos, muy complejos, y por eso es muchísimo mejor tratar de entenderse, claro, de llegar a un acuerdo con abogados o sin abogados, pero tratar de entenderse. Y el problema es que aquí entran muchas veces los temas sentimentales, claro, y es, pues no, el jarrón chino tiene que ser para mí, o el jarrón chino es una exageración, sí, pero el apego a las viviendas, claro, o el enfado, o a este que me ha llevado el divorcio y que me ha hecho sufrir tanto, pues ahora le voy a fastidiar todo lo que pueda y más, claro, y ahora aquí de esta casa pues ya no me echan, y hasta que me echen ya se verá. Pedro, si tuvieses que, después de tu dilatada experiencia en estas cuestiones, si tuvieses que aconsejar a una pareja que se va a casar, ¿qué le aconsejarías? ¿Gananciales, separación de bienes o acuerdo prematrimonial? Que también es algo que se está poniendo muy de moda. El acuerdo prematrimonial sería en relación con pensiones futuras para la pareja. Bueno, primero aconsejaría en cualquier caso separación de bienes, me parece que es mucho más lógico. Y en cuanto al acuerdo prematrimonial sería en torno a la pensión compensatoria, porque no vas a poder entrar en el acuerdo prematrimonial en aspectos de pensión alimenticia de hijos que todavía no han nacido. Claro. Eso mucha gente no lo tiene en cuenta, porque es mucho más importante el tener hijos que el casarse o no casarse. Crea muchas más obligaciones, en definitiva. Pero sí aconsejaría una separación de bienes, y si quieren pactar un acuerdo prenupcial, que en el caso de divorcio no haya pensión compensatoria. En ese caso van a tener un divorcio muchísimo más fácil, mucho más sencillo. Claro, es que dejándolo todo pactado de inicio, quizá luego es todo mucho más sencillo. Y si no tienen hijos, además, ¿no? Se puede hacer el divorcio directamente ante notario, que es otra modalidad actual que existe. Puede hacer ante notario con intervención de abogado, sin hijos, ¿eh? Si hay hijos menores de edad, tiene que pasar por el juzgado y por fiscalía. Muy bien, pues yo creo que hemos hecho una radiografía bastante ajustada de lo que es esta liquidación de gananciales que se debe hacer cuando existe el régimen de gananciales y hay un divorcio. Y también hemos puesto sobre la mesa las otras opciones que hay para no tener que llegar a esa disolución de gananciales y simplificar las cosas en caso de que el amor se acabe. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti, Información TV, un placer. Gracias a ustedes también por habernos acompañado un día más. La próxima semana volvemos. Hasta entonces.